Muy buenas tardes, bienvenidos al webinar de hoy. Mi nombre es Vicente Herrera, consultor especialista del área de OpenPit en DataMine y voy a ser quien esté a cargo del webinar, optimización de planes estratégicos con MyMax Scheduler. En el webinar vamos a ver, como bien dice su nombre, la posibilidad de la optimización de planes estratégicos con nuestra solución MyMax Scheduler. Ya, para poder hacernos un poco a la idea, primero tenemos que entender un poco la mecánica, el ciclo de un proyecto minero, ¿ya? El cual, como nosotros ya sabemos, parte siempre con la exploración de datos, luego pasamos a la parte de geología con el modelamiento y la estimación de recursos. Luego ya pasamos a la parte de planificación, la cual la podemos dividir en Open Pit y Underground, para luego tener la parte de operaciones y Supply and Chain. Nosotros vamos a estar trabajando en la parte de Open Pit, específicamente en la optimización estratégica. Para eso, como ya les dije, vamos a utilizar MyMax Scheduler. ¿Y por qué también muestro aquí estudio en PBS? Porque es importante entender que MyMax Scheduler nos va a permitir realizar la optimización del plan estratégico, ¿ya? Pero para eso nosotros requerimos tener ya definidos los pushbacks, lo cual, bueno, una de las soluciones que tenemos nosotros, que estudio en PBS, nos permite hacer esa mecánica de generar el ultimate bit y los pushbacks, ¿ya? Nosotros ya partimos de la base teniendo los pushbacks y la idea es poder realizar la optimización del plan estratégico siguiendo las restricciones que podemos tener en faena, eh, así como también en la planta, ¿ya? Para entender un poco qué es MyMax Scheduler, como yo ya les comenté, es nuestra solución de planificación minera estratégica eh, que nos permite realizar la optimización del plan siguiendo todas las restricciones que nosotros necesitemos, ¿ya? Valga decir la condición de la planta, en el sentido de cuánto es la capacidad de procesamiento, las rutas de transporte que podamos tener, las restricciones económicas, como también las restricciones metalúrgicas que tengamos en terreno, ¿ya? Todo esto lo podemos incorporar dentro del plan estratégico que vamos a generar para que de esa manera el MyMax Scheduler nos pueda generar el plan que nos va a maximizar el VAN o VPN, ¿ya? El valor presente neto. MyMax Scheduler nos va a permitir no solamente buscar el plan óptimo, sino que nos va a permitir también realizar un modelamiento de lo que nosotros requerimos, ¿ya? ¿Qué me refiero con eso? Podemos modelar el uso de flotas de camión, la flota de maquinaria, y con maquinaria me refiero, por ejemplo, a la flota de la pala, a la cantidad de perforadores que vamos a tener. Todo eso nosotros lo podemos ir modelando dentro de MindMax, o inclusive podemos dentro de MindMax poder modelar el flujo que va a existir dentro de la planta, ya que nosotros normalmente en este tipo de software lo que realizamos es definir los destinos de procesamiento, valga decir una planta de concentrado o una de lixiviación, pero nosotros no pasamos más allá. Aquí con MindMax Schedule nosotros podemos definir inclusive que la planta de concentrado se va eh, a modelar a través de el overflow que vamos a tener, pero también vamos a tener las collar cleaner, las raffer, las scavenger. Por lo tanto, todo este modelamiento que nosotros podemos hacer va a ir dentro del software minero. Algunas de las características claves que nosotros tenemos con nuestra solución es justamente la resolución de problemas complejos con opciones competentes, ¿ya? La cual nos permite modelar las decisiones estratégicas tomando todo este tema de las restricciones que nosotros podamos realizar. También nos permite hacer un análisis de costos capitales,
¿ya? El cual nos va a servir, por ejemplo, en el caso de querer aumentar la capacidad de la planta, comprar camiones, comprar palas, todo ese tipo de análisis lo podemos hacer acá, pero la gran ventaja es que no es un simple análisis de flujo de caja. Ya no es simplemente que el software vaya a tomar el valor que nosotros le estamos indicando, lo vaya a agregar al flujo de caja y nos vaya a descontar como parte de costo ese valor, sino que él analiza si realmente es rentable esa adición de valor, ¿ya? O sea, esa adición de costo. Quiere decir, si no es rentable, no la va a realizar, ¿ya? Siempre y cuando sean las condiciones correspondientes. Nosotros en este caso vamos a analizar dos escenarios en el cual vamos a uno va a ser el aumento de la capacidad de procesamiento de la planta y el segundo va a ser la compra de camiones desde cero. Ya valga decir, nosotros no tenemos camiones y para poder trabajar necesitamos comprar camiones. ¿Ya? Esos son dos de los análisis que vamos a observar. También podemos realizar el modelamiento de botaderos y stock. Esto es sumamente interesante porque nos permite ver no solamente cómo se va extrayendo el material del pit, sino cómo se va rellenando los stockpiles y cómo se va reclamando de los stockpiles también y cómo se va rellenando el botadero. ¿Ya? Dentro de la última versión de MindMax Scheduler tenemos la herramienta de Jaulacha Análisis, la cual nos permite modelar las rutas de acarreo y a través de esas mismas rutas de acarreo vamos a poder obtener el tiempo de ciclo en minutos que va a recorrer el camión y estas rutas corresponden a las rutas in-pit y ex-pit, vale decir, las rampas que tenemos dentro del pit y todas los caminos que tenemos a nivel topográfico y también la rampa del botadero. Por lo tanto, todo esto nos va a permitir modelar las rutas de acarreo y poder obtener la información lo más exacto posible. ¿Ya? Y todo esto acompañado de potente reportabilidad. ¿Qué me refiero con esto? Nosotros podemos configurar paneles o dashboard de reportabilidad, los cuales se van a adaptar a la conveniencia de lo que requieren en faena. ¿Ya? Estos dashboards no son gráficos pre-creados, sino que los va creando cada usuario de acuerdo a lo que requieren en su momento. Por lo tanto, vamos a ver un poco MindMax Schedule, pero ya dentro de la herramienta. Lo que pueden ver aquí en la pantalla principal de MindMax Scheduler, en la cual nosotros podemos administrar los proyectos que tengamos creados dentro de una carpeta. En este caso, yo tengo abierto el proyecto llamado Webinar 2021 y es el que vamos a estar revisando en este caso. Acá en el proyecto yo puedo analizar, puedo ver el nombre del proyecto y puedo ver los distintos escenarios que tiene creado este proyecto. ¿Ya? En este caso podemos ver que tenemos 4 escenarios creados y cada uno de ellos con un NPV o un BAN ya establecido. ¿Por qué? Porque estos escenarios ya fueron corridos y este es el valor presente neto que nosotros podemos obtener de cada una de esas optimizaciones. ¿Ya? Pueden ser mejor o peor cada uno, pero todo se va a acomodar de acuerdo a las necesidades que nosotros tengamos. ¿Ya? Ahí vamos a ver un poco cada uno de estos escenarios. Cada uno de los proyectos que nosotros realizamos en MindMax Scheduler parte por este menú de trabajo Model, en el cual nosotros específicamente, acá en Define, podemos modelar, como yo les comentaba, los procesos que nosotros necesitemos. ¿Ya? Hay que aclarar una cosa aquí. Como proceso es cualquier cosa que yo necesite reportar, restringir o optimizar, ¿ya? No es la definición que nosotros tenemos por cualquier software de optimización, porque en cualquier software de optimización, un proceso es el lugar donde yo voy a obtener el mineral, donde hoy lo voy a transformar de una roca
a un metal. En este caso no. En este caso, efectivamente, un destino de procesamiento es un proceso, pero un proceso también son, por ejemplo, las horas del camión que yo necesito para llevar el material a la planta, o al leach pad A, o al leach pad B, o al botadero. También las horas de camión que voy a tener dentro del botadero, las horas de camión para llevar el material a un stockpile, o las horas de camión de reclamo. ¿Ya? Todo esto son procesos y todo esto está definido para poder reportarse y optimizar. ¿Ya? Al mismo tiempo, tenemos distintos tipos de procesos, los cuales principalmente tenemos el proceso de tipo mining, downstream y calculate. ¿Ya? Esos son los tres principales que más se utilizan y cada uno de ellos tiene su propia definición. ¿Ya? Principalmente los downstream son los que participan de este árbol de decisión en el cual nosotros podemos solicitar al software que de acuerdo a la optimización hecha, él vaya tomando ciertas decisiones. ¿Ya? Por ejemplo, la primera decisión que va a partir es aquí desde el mining process, o sea, desde el rajo, va a llegar a este punto y el software va a tener que tomar la decisión de a dónde se va el material que está extrayendo. ¿Ya? Este material se puede ir a cualquiera de estos cuatro procesos, ¿ya? Al molino, al leach A, al leach B o al waste. ¿Y de qué depende de a qué proceso se va a ir? Es muy sencillo. Va a depender de, en este caso, de las condiciones tanto económicas como metalúrgicas, ya que por tema económico, por supuesto que si el material tiene cobre, nos va a interesar enviarlo a alguno de estos tres procesos, pero siempre y cuando el material supere la ley de corte de estos tres procesos. Si no supera la ley de corte, automáticamente se iría a un waste, ¿ya? O a un posible stockpile de baja ley, en el cual yo lo puedo mantener ahí en caso de que la ley, o sea, de que las condiciones económicas mejoren o las metalúrgicas mejoren, yo podría sacar beneficio de ese material, ¿ya? Pero si llega a superar las leyes de corte, va a tomar la decisión de cuál de estos tres procesos me genera mejor beneficio, ¿ya? Y para ello va a hacer todo un análisis por detrás del software y va a analizar en qué periodo me es mejor enviar un material a cada uno de ellos o si acaso me sale conveniente estoquearlo, ¿ya? Nosotros también dentro de cada proceso tenemos distintos atributos, ¿ya? Y es aquí donde yo me refiero a ir modelando. No solamente es definir este árbol de decisiones, sino que es definir todos los atributos que yo quiero modelar. En este caso, por ejemplo, tenemos en el total material, que es todo el material que está en el rajo, tenemos la ley de cobre y tenemos el M-cost, que vendría a ser nuestro costo mina. ¿Ya? Si yo quisiera definir cualquier otro tipo de atributo, tengo que definirlo acá dentro, ¿ya? Pero no necesariamente un atributo tiene que estar en todos los procesos correspondientes, ¿ya? Sino que, por ejemplo, acá en el MIL nosotros tenemos el cobre, pero tenemos el costo de procesamiento, ya no tenemos el costo mina porque ya no forma parte de este proceso, ¿ya? Pero sí tenemos el costo de procesamiento que sí nos es importante dentro de la molienda, ¿ya? Lo mismo con el leach A y con el leach B. En el caso del waste, pueden ver que no tenemos atributos necesarios porque en este caso no nos interesa reportar nada dentro del botadero. Pero al mismo tiempo podemos ver que dentro de todos los TH que vendrían a ser nuestros track hours, podemos encontrar un TH cost, o sea, el costo de acarreo por hora, ¿ya? Y todos estos procesos de TH tienen ese TH cost. ¿Por qué? Porque no es que yo en una parte el software me vaya a indicar, ok, define cuál es tu costo de acarreo. No. Si yo no lo defino acá dentro de mis procesos, el costo de acarreo no existe.
¿ya? Por eso es importante tener bien claro qué es lo que yo quiero restringir o optimizar para poder modelar esto dentro del software, ¿ya? Lo mismo con las libras de cobre en cada uno de los procesos, en el cual tiene un atributo llamado price, y ya vamos a ver para qué se utiliza este price, ¿ya? Pero como les indico, cada una de los distintos procesos puede tener distintos atributos para poder reportar, ¿ya? Lo interesante de esto es que, como yo les comenté, estas líneas blancas me indican una toma de decisión de el material que viene se puede ir solamente a un destino, ¿ya? Pero estas líneas verdes me indican que el material que entre al molino, yo voy a reportar las libras de cobre, las horas de camión desde el pit al molino y las horas de camión de reclamo desde los stockpiles al molino. Por lo tanto, esto me indica que lo que entra aquí, yo voy a reportar tres cosas, ¿ya? Y estas líneas moradas que tengo acá abajo me indican simplemente que de la reportabilidad de estos tres campos de libras de cobre, yo los voy a unir en uno que se llama Total CU libras. Y esta línea segmentada me indica que es un campo solo de reportabilidad, o sea que no lo vamos a utilizar para optimizar, pero o para restringir la optimización, pero sí queremos que se nos reporte, ¿ya? Y eso lo podemos comprobar también aquí en el total COLB, que tenemos seleccionado el For Reporting Only, ¿ya? También tenemos la opción de que tuviésemos el Delayed Recovery, que es en el caso de que tengamos recuperaciones, distintas recuperaciones durante el tiempo, ¿ya? Luego de tener nuestro modelamiento del proceso que queremos definir, que en este caso, como ya les expliqué, vamos a tener un molino, dos leach pads y un botadero, y dentro de cada uno de los procesos vamos a tener las libras que nos representan, las horas de acarreo, y en el caso del botadero tenemos las horas de acarreo al botadero y las horas de acarreo dentro del botadero. Por eso tenemos este proceso que es Waste Volume CM, ¿ya? Que vendría a ser el volumen que estamos enviando al botadero, ¿ya? Pero, como pueden ver, es simplemente otra forma de tener horas de camión, ¿ya? Para poder reportar. Nosotros podemos definir distintas localizaciones. Por un simple tema de cómo se define dentro del software, tenemos los pits y los pit group, pero para que se entienda de mejor manera, los pits vayan a ser nuestras fases de optimización, ya, todas las fases que nosotros tengamos dentro del pit, y el pit group vienen a ser los distintos rajos que podemos tener dentro de la faena. Ya, si tenemos tres rajos, van a ser tres pit group distintos y nosotros simplemente le indicamos cuál de todas estas fases pertenece al pit group correspondiente. También tenemos los destinos de stockpile, la localización de stockpile, en el cual en este caso vamos a trabajar con un low grade, un mid grade, un high grade, y este cuarto simplemente se define para poder indicarle al software de que todo el material tiene un posible destino de stockpile, pero se le da una capacidad de 0 para que no lo utilice, ¿ya? Si nosotros quisiéramos que este fuera un stockpile de muy baja ley, prácticamente marginal, podríamos definirlo sin una capacidad de 0 y simplemente que el material se quede alocado acá, ¿ya? Como pueden ver, esto es bastante sencillo de configurar. Nosotros normalmente le damos algún atributo el cual nos defina qué material puede entrar aquí y cuál no, y si soportan reclamos o no, ¿ya? También, si en el caso de tener algún valor inicial, podemos ir definiéndolo acá abajo. El caso del destino del botadero, nosotros le damos un nombre al botadero, que en este caso es wdump2, ¿ya? Y pasa lo mismo que con los pit. Nosotros podemos tener varios módulos del botadero y tener un botadero que conlleve todos estos módulos, ¿ya? Me ha tocado trabajar con empresas que han llegado a tener hasta 19 módulos de botadero.
Así que tengan por seguro de que aquí restricciones no van a tener en el sentido de que puedan configurar solamente hasta 5 módulos o hasta 2 o 1. Aquí pueden trabajar con todos los módulos que requieran y con simplemente indicándole que el grupo de botaderos conlleva los 19 módulos, por ejemplo, podemos indicarle que ese es un botadero. Y en el caso de para poder utilizar las herramientas de análisis de acarreo, nosotros definimos las localizaciones de procesamiento, que en este caso, como ya vimos, es un MIL, el lich A y el lich B, y simplemente se le da el nombre. En el tracking, aquí nosotros tenemos un submenú bien interesante, porque el tracking son las herramientas de análisis del haulage que yo les comenté. Y aquí nosotros podemos definir qué flota de camiones vamos a tener, ¿ya? En este caso se llama Track 1, pero podría ser un CAT, un Komatsu, el tipo de camión que necesite o que tengan en faena, ¿ya? Y simplemente nosotros le definimos la capacidad en tonelaje y en volumen. Le definimos también cuál es la velocidad dentro de un banco, ya tanto lleno como vacío, y los distintos tiempos de carguío, de vaciado, de espera y todo eso, ya por defecto. También tenemos que, tanto lleno como vacío, indicarle a tanta pendiente cuál es la velocidad que puede llevar, ya. Y esto, por ejemplo, tenemos desde 0 hasta 9, lo cual nos indica que tiene para trabajar todas estas pendientes de rampa, ¿ya? Una pendiente por sobre 9 ya no está dentro del listado, por lo tanto solamente trabajaría hasta estas pendientes. Y estas serían las velocidades que podría llevar dentro de cada una de las pendientes. Quiere decir, de 0 a 1%, nosotros podemos tener 39 kilómetros por hora, ¿ya? Y lo mismo con el camión vacío. Habiendo definido eso, nosotros pasamos a la localización, lo cual es simplemente indicarle un punto de visualización, una coordenada XY de, bueno, XYZ de visualización, ya van a ver para qué, y indicarle que podría llegar a pasar de que este camión para este destino, por ejemplo, para la planta, para el MIL, no tenga los tiempos de espera por defecto, sino que yo definirle otro tiempo de espera, ¿ya? Luego en Jaulache String, como pueden ver, acá yo ya veo las líneas de mi acarreo. Y como pueden ver, aquí yo veo dónde está ubicado los leach pad, dónde está el mill, el stock, los stockpile y mi botadero, ¿ya? Estos textos son los que yo les comenté acá, que son la coordenada. Ya simplemente para eso sirve esta coordenada. Lo importante aquí es que yo puedo traer distintos archivos, en este caso archivos.dm, o sea, datamine, los cuales dentro del input, dentro del pit son todas estas líneas azules, y si yo las selecciono, pueden ver que se van poniendo de color blanco, lo que me indican cuál es la línea que yo estoy seleccionando, ¿ya? Y también el XPID, que en este caso, como pueden ver, no es necesario que el ID sea numérico, sino que puede ser un alfanumérico. Y acá yo, por ejemplo, puedo ver cuál es la ruta de acarreo a los leachpad, cuál es la ruta de acarreo al mill, cuál es la ruta de acarreo, bueno, a esta rampa, ya, al botadero o a los stockpile, ya. Y también esta final que es la WD1 ramp, que vendría a ser la rampa que vamos a tener dentro del botadero, ¿ya? Todo esto yo lo puedo visualizar y al mismo tiempo podría cargar un archivo de triangulaciones para visualizarlo también aquí, ¿ya? Teniendo eso, yo acá le puedo indicar cuál es la ruta que vamos a seguir para entregar el material. En el caso, por ejemplo, del mill, todas estas son las rutas que él puede utilizar. Del leach también. Del botadero, esta es la ruta dentro del botadero, ¿ya? Pero, por ejemplo,
lo interesante aquí es que yo puedo indicarle cuál de todas estas líneas que tengo dentro del PIT van a indicar mi rampa para la fase 1, para la fase 2, para la fase 3, la fase 4, la fase 5 y la fase 6. Y de esa manera nosotros podríamos tomar en cuenta que la rampa sea la del pit final. Sí, podría ser, pero no estaría del todo correcto, porque nosotros sabemos que a medida de que vamos avanzando, vamos teniendo distintas rampas. ¿Ya? Entonces, lo importante aquí es que nos permite indicar cuál de todas las rampas va a ser para cada una de las fases, ¿ya? Lo que nos va a dar una mayor exactitud al momento de poder tomar en cuenta la optimización, ¿ya? Es sumamente interesante esta herramienta porque es una herramienta, de hecho yo diría que una de las pocas herramientas que dentro del plan estratégico nos permite modelar las líneas y a través de ese modelamiento poder tener el tiempo de ciclo en cada una de estas líneas, ¿ya? Y en el setting simplemente definimos algunas configuraciones de tolerancia y si el punto de entrada va a ser igual al punto de salida, ¿ya? En el import nosotros podemos cargar distintas configuraciones para los distintos archivos que tengamos. Ya cada una de estas configuraciones es un archivo en el cual en este caso es el modelo de bloque en formato CSV, la información de los bloques del botadero también en formato CSV y la visualización del botadero en formato .dm, que es un archivo de líneas de Datamine. ¿Ya? Se puede utilizar también otro formato, podría ser Vulkan, pero en este caso estamos trabajando con archivos Datamine, ¿ya? En el caso de los modelos de bloques, solamente permite trabajar con CSV o con formatos Datamine, pero la mayoría, la verdad es que trayendo la mayoría de los modelos en formato CSV no tenemos mayor problema, ya que los modelos que trabajemos aquí no son necesarios preprocesarlos por algún software tipo Vulkan, Mindsight o StudioP, ya que si nos falta algún campo que no venga dentro del modelo de bloque, nosotros lo podemos generar dentro de MyMax Scheduler aquí en el mapping, ¿ya? Como pueden ver en el mapping, nosotros podemos generar aquí el mapeo de cada una de estas variables, de cuál es la fase. Si yo le doy a validate, fíjense que aquí me carga los valores, cuál es el block ID, que puede venir dentro del modelo o no, cuáles son sus coordenadas, sus incrementos en X, Y y Z, y el tonelaje. Pero al mismo tiempo yo puedo definir constantes para poder trabajar aquí el mapeo de los procesos o variables que nos van a permitir ese mapeo, ¿ya? Otra cosa interesante también es que yo puedo darle a Review Howlage Routes y como pueden ver, yo tenía seleccionado el bloque de la fila 8000 y si se dan cuenta aquí, si yo le digo este bloque se va a ir al Leachpad de Low Grade, me indica con el camión 1, me indica cuál es el tiempo de ciclo y lo puedo mandar al 1000 y me muestra el tiempo de ciclo y el leach y el tiempo de ciclo. Entonces de esa manera yo puedo visualizar que este bloque cuánto se demoraría en cada uno de los posibles destinos y darme cuenta si está dentro de lo que yo estimo o no. Si no está dentro de lo que estimo, puedo ir y corregir, ¿ya? Estas constantes son bien interesantes porque me van a permitir, por ejemplo, utilizar este tipo de constantes que son tipos lookup o tablas de búsqueda, lo cual me va a permitir buscar un valor y que me devuelva otro. ¿Dónde se genera eso? Se genera principalmente aquí, como podemos ver aquí en el milrec, que vendría a ser ese. Yo le estoy diciendo lookup y le indico desde qué constante quiero buscar y con qué campo. En este caso lo que estamos haciendo es decir, de acuerdo al tipo de material que tengo, me vas a devolver una recuperación, ¿ya? Lo que nos permite
generar costos variables de acuerdo a los bancos de trabajo, recuperaciones variables de acuerdo al tipo de material. También podemos tener distintos atributos para alguna pala o algún camión de acuerdo a la cota de trabajo o al tipo de material o al sector en el que estoy trabajando. ¿Ya? Todo eso se puede hacer y la verdad de las cosas es que para quien conozca un poco de fórmulas Excel va a ser bastante sencillo entenderlo porque principalmente pueden ver aquí un if, un si, que está indicando si la ley de cobre está por debajo de cero, entonces la ley es cero y si no es la ley de cobre, ¿ya? Pero estos lookups serían un símil al buscar B. También tenemos otras como obtener de un texto la parte central, la parte final, la parte inicial. Y también tenemos algunas otras fórmulas que son ya especialmente de MindMax Scheduler, que son estas Get Fastest Cycle Time, eh, que principalmente son para trabajar con la ruta de acarreo. Actualmente la herramienta trabaja con la ruta más rápida, ¿ya? Por lo tanto, siempre nos va a optimizar buscando la ruta más rápida. Y acá nosotros mapeamos cada información que requerimos dentro de de los procesos que definimos, ¿ya? Si se dan cuenta aquí, todo lo que indica PR son nuestros process ratio. Y esto es lo que nos permite definir cuánto material entra a cada proceso. ¿Qué quiero indicar con esto? Por ejemplo, si yo voy a tener un proceso que me va a reportar las horas del camión, no me sirve que me esté reportando en toneladas. Por lo tanto, yo le indico que a través de este process ratio, el tonelaje que entre multiplicado por el valor de este process ratio me va a reportar las horas del camión, ¿ya? Todos estos process ratios tienen su respectiva fórmula, fórmulas matemáticas por supuesto, que si tienen cualquier duda o si les interesa saber cómo poder generar esta fórmula, por supuesto yo no tengo ningún problema en que podamos revisar esta fórmula más adelante y poder ayudarles a entender esta fórmula o cómo se configura bien un mapeo de un proyecto, ¿ya? También tenemos, como les comentaba, la información de los bloques del modelo de bloque, perdón, del modelo del botadero, y en este caso también estamos definiendo las horas de acarreo del camión dentro del botadero, ¿ya? Lo cual estaría acá. Y en la visualización, nosotros principalmente estamos indicándole que de un texto nos obtenga ciertos valores para generar un identificador del bloque que vamos a trabajar, ¿ya? Y ahí pueden ver que tenemos una fórmula MID, una fórmula TUNAM, que es para convertir un texto a número, un concatenador. También podemos hacer de número a texto. Es bien versátil las distintas configuraciones que tenemos para trabajar, ¿ya? Teniendo configurado todo esto, nosotros podemos entrar aquí en reservas y visualizar cuáles son las reservas que nosotros tenemos para trabajar, ¿ya? Cabe destacar que estas reservas no están siendo extraídas por el momento, simplemente son para visualizar cuáles son las reservas. Y esto lo podemos ver a través del banco de trabajo, en el cual, como pueden ver, si yo selecciono el 1, me muestra todo lo que sea de la fase 1 en blanco, pero yo también puedo ir obteniendo por banco de trabajo aquí en blanco. O sea, yo por banco de trabajo sé cuánto es el material que estoy teniendo, ¿ya? Y esto lo puedo hacer también inclusive por bloque. Puedo visualizar que en un banco de trabajo yo tengo distintos bloques y cada uno me va a representar distintas condiciones para cada uno de los procesos que yo predefiní, ¿ya? En este sentido, tengo todos los procesos que yo definí acá. Y como les comenté, acá simplemente me está mostrando cuánto material se podría ir a ese proceso. ¿Quiere decir que se vaya a ir a ese proceso? No. ¿Por qué razón? Porque no necesariamente el material de los 47.000 que tengo definido acá,
perdón, de las 47 horas que tengo definido acá, no necesariamente todas se van a ir al 1000. A lo mejor alguna al 1000, otra al Leech y otra al Leech, ¿ya? Entonces todo esto es lo que podría ser. Luego nosotros tenemos la configuración de los distintos escenarios, en el cual cada uno de los escenarios puedo trabajar con distintos periodos y hay que destacar aquí que los periodos de trabajo son simplemente un método de ordenamiento, ¿ya? El software no verifica que este periodo sea un año, un trimestre, un semestre, sea 5 años, no. El software simplemente ordena los periodos de esta manera, ¿ya? El quién va a definir cómo va a ser definido si esto es un año o 5 años o un trimestre, somos nosotros en las restricciones y las condiciones que le configuremos acá, ¿ya? Por lo tanto, esto es simplemente un método de ordenamiento. La gran ventaja de esto es que no solamente vamos a estar obligados a trabajar planes anuales, por ejemplo, sino que podemos ir mezclando entre planes trimestrales y anuales y quinquenales incluso, ¿ya? Que es una gran ventaja. ¿Por qué? Porque muchas veces los software los software de optimización están hechos para trabajar con un horizonte de planificación fijo, ¿ya? Quiere decir que si vamos a trabajar planes anuales, todos los periodos son anuales. Planes quinquenales, todos los periodos quinquenales, ¿ya? Pero cuando nosotros queremos hacer una mezcla entre el mediano y el largo plazo, es bien interesante tener esta mezcla de trimestres con anuales, quinquenales, ¿ya? Por lo tanto, es una de las ventajas que podemos trabajar en este software. En la parte de financial, nosotros principalmente definimos todos los parámetros financieros que vamos a trabajar. Y acá, como pueden ver, estamos configurando el precio de venta en dólares la libra, porque esto nos está representando en libras, y la recuperación, que en este caso es 100%, porque la recuperación de las libras de cobre ya fueron tomadas acá en el model, en el import mapping, ¿ya? Que si nosotros nos vamos aquí, podemos ver que acá estos PR, si se fijan, tienen el cobre por la recuperación por el factor de conversión de toneladas a libras. Y esto es lo que yo les comentaba, que es todo lo que queramos transformar del tonelaje a otro valor. En este caso, el tonelaje se multiplica por este valor y me da libras. Pero si nosotros hubiésemos querido tener el precio de venta en toneladas, simplemente hubiésemos utilizado este 1000 CU, ¿ya? Y hubiésemos colocado la recuperación distinta a 100, ¿ya? La ventaja es que si nosotros tenemos recuperación variable de acuerdo al modelo de bloque, lo podemos definir acá en el model, y si tenemos recuperaciones variables en el tiempo, lo podemos definir acá en el escenario, en el financial, ya que este 2.5 yo lo podría modificar de acuerdo a cada periodo, teniendo distintos valores de venta para el material. Lo mismo pasa con los distintos costos. Si se fijan acá, nosotros tenemos el costo de reclamo y los distintos costos que vamos a trabajar: el costo de minado, el costo de proceso, el costo de carguío, ¿ya? De transporte. Y lo interesante aquí es que nosotros tenemos tres direcciones de costo, ¿ya? En general tenemos tres direcciones siempre, ¿ya? Directa, stockpiled y reclaimed. Cada una de ellas corresponde a distintas cosas. Entonces, si nosotros quisiéramos reportar, por ejemplo, algún costo que va asociado a la extracción del mineral desde el pit a la planta de procesos, por ejemplo, eso es un costo directo. Desde el pit al botadero también es un costo directo. Desde el pit a un stockpile, eso ya no es un costo directo, sino que es stockpile. Y desde el stockpile a cualquier proceso de obtención del mineral, sea un molino, un leach pad, lo que sea, es un costo de reclamo. Por lo tanto, nosotros estos costos es aquí donde nosotros le estamos indicando, ok, este costo se le aplica, por ejemplo, al costo directo, pero no al costo de remanejo. Y el costo de remanejo es completamente independiente del material
que va a ir al molino, sino que este es solamente para lo que yo saque del stockpile y lo manda al molino. ¿Ya? Eso es una gran ventaja porque nos permite desglosar esto y modelar lo más exacto posible. ¿Ya? Lo mismo pasa con los capital expenditure. Ya les comenté que vamos a poder visualizar dos casos. Con las tasas de descuento podemos tener una tasa de descuento fija o variable en el tiempo también. En este caso es una tasa de descuento de un 10% fija. Y acá es donde podríamos definir los distintos delayed recoveries que podamos definir. ¿Ya? En la parte de los reportes, esto es muy bonito porque la verdad es que ninguno de estos reportes que ustedes van a ver a continuación están creados desde un inicio. Todos estos reportes yo los creé manualmente y se acomodan a lo que yo requiero reportar. ¿Ya? Vale decir, ninguno de estos reportes viene con el software, sino que yo configuro que acá se vea un gráfico y que acá se vea otro y acá otro y acá hay otro y acá hay otro. ¿Ya? Por lo tanto, esta reportabilidad se acomoda mucho al detalle de lo que ustedes necesiten mostrar. En este caso vemos un resumen, el cual vemos el movimiento a molino, el movimiento al Leachpad A, al Leachpad B, el movimiento total y el flujo de caja que vamos a obtener. ¿Ya? ¿Qué me refiero con que yo lo puedo modificar a conveniencia? En que, por ejemplo, si yo quisiera que el beneficio esté acá arriba y el movimiento total esté abajo, yo simplemente lo muevo, me voy al view y podemos ver que ahora se ven distintos. ¿Ya? Por lo tanto, esto es a lo que nos referimos con que esto es completamente modificable. ¿Ya? Tenemos esta visualización de resumen, la cual es el caso base. Perdón. Aparte del financial, nosotros podemos hacer las precedencias, en el cual están las precedencias del pit, del botadero, como podemos ver acá es qué bloque se va a ir rellenando primero, y location to location, lo cual es fase a fase, ¿ya? El cual le podemos ir dando un mínimo lag y un máximo lag. En las constraints, nosotros tenemos las distintas restricciones que queremos que se cumplan. Y en este caso, simplemente vamos a trabajar con estas 5 restricciones de acá, las que están en blanco, que es el tonelaje total procesado por el molino, 20 millones de toneladas anual, el proceso total de cada uno de los leachpads, 10 millones total, anual, las horas de camión que queremos reportar como máximo, 200.000 horas de acarreo, y la ley mínima que vamos a necesitar para enviar al molino de cobre, ¿ya? Que es 0,1. ¿Ya? En este caso, nosotros tenemos esta configuración y hay uno de los escenarios de CAPEX que va a modificar estas restricciones. ¿Ya? También tenemos restricciones espaciales para poder decir con cuántos bancos trabajar o con cuántas fases trabajar anualmente, y las financieras en el caso que requiramos restringir tanto los costos como los beneficios. ¿Ya? Y aquí el Optimize Setting, donde principalmente esto se entiende mejor ya trabajando con el software, pero nos permite trabajar dentro de alguna ventana de optimización, si queremos utilizar Stockpile o no, y las distintas configuraciones. Ahora sí, pasamos al reporte nuevamente. Me había adelantado. Por lo tanto, acá vamos a correr el caso base, que como ya vimos son las condiciones de restricción que les mostré recién, y podemos ver un escenario en el cual estamos cumpliendo la mayor parte del tiempo las restricciones que le indicamos. ¿Por qué si vemos una baja aquí yo indico que sí estamos cumpliendo? Porque nosotros le indicamos un máximo, pero no un mínimo. Por lo tanto, el máximo no se ve superado en ningún momento. O sea, tenemos 20 millones constantemente, 10 millones y no se supera esa restricción. ¿Ya? Con los stockpile tenemos también gráficos que nos muestran la evolución del stockpile. Podemos ver que el stockpile de alta ley no se utiliza, pero sí el de baja ley y el de mid grade sí se ven utilizados y podemos ver cómo aumenta y disminuye. Lo mismo con las tablas de stockpile, en el cual podemos ver la evolución del stockpile, lo que entra
y lo que sale, ¿ya? De tal manera que esta es una de las tablas que podemos ver. La otra tabla nos mostraría también los atributos que nosotros configuremos dentro del stockpile, pero al mismo tiempo los atributos que podemos estar enviando a los distintos procesos. En el caso del dashboard del Trax, podemos ver las horas de camión total. Podemos ver también las horas de camión desglosadas al molino, al leach 1, al leach A, al leach B, a los stockpile, de los stockpile a procesos, al botadero y dentro del botadero. Ya aquí es bien interesante porque podemos visualizar justamente cuántas horas tenemos al botadero, o sea, por los caminos superficiales, pero también cuántas horas tenemos en las rampas del botadero, ¿ya? Y lo mismo con las tablas de reportabilidad, las cuales nos muestran acá, por ejemplo, las horas de acarreo a cada uno de los destinos, las horas de acarreo a los stockpile y desde qué fase estoy enviando, la de los reclamos para poder indicar a qué destino estoy enviando en cada uno de los periodos y dentro del botadero para poder ver cuál es el volumen que estoy enviando y las horas de acarreo que eso conlleva. ¿Ya? Como pueden ver, tampoco se supera en ningún minuto la restricción de las 200.000 toneladas y yo le podría decir que me muestre la restricción para que me muestre una línea de cuál es mi restricción. Esto también lo podría estar teniendo estaqueado por movimiento, por ejemplo, para ver el movimiento directo, estoqueado y reclamado, o lo puedo ver estoqueado, por ejemplo, por PIT, para ver cuál es el movimiento desde qué fase se origina. El Thread View es un visualizador que me permite visualizar el avance de mi PIT, el cómo va saliendo, pero como pueden ver también podemos ver el cómo se va llenando mi botadero. Si yo, por ejemplo, lo quiero colorear por otro que no sea por, si muestro la leyenda, aquí está por fases, yo lo podría colorear por cuál es el periodo que se está minando. Y aquí puedo ver cómo queda distribuido dentro del botadero también ese material de cada uno de los periodos. ¿Ya? Puedo ver aquí periodo a periodo, puedo darle también al play para que me lo vaya mostrando automáticamente solo, ¿ya? Distintas opciones de visualización que puedo tener. El Process Chains, lo que vimos acá en el Define, en el árbol de toma de decisiones, también lo podemos ver al momento de optimizar, pero la gran ventaja es que acá yo puedo pararme en cualquier periodo y voy a visualizar cuánto material se está yendo a cada uno de los procesos. Eso quiere decir que yo puedo utilizar esto para visualizar algún posible error o ir viendo si la toma de decisiones está correcta o no. ¿Ya? Por ejemplo, acá puedo ver los valores por separado de la cantidad de material que estoy generando en libras de cobre, pero acá estaría el total que yo estoy reportando. ¿Ya? Acá podemos ver también cuánto material se envió en el periodo 4 a cada uno de los destinos, cuántas son las horas de acarreo, todo eso lo podemos ver, ¿ya? En el financiero, acá tenemos un flujo de caja y una tabla de costos. Por lo tanto, estos gráficos nos van sirviendo para la toma de decisión, ¿ya? Acá tenemos una tabla también que nos reporta cuáles son los costos asociados a la extracción en cada uno de los periodos, ¿ya? Y todo esto nosotros lo podemos tener acumulado, descontado, acá lo mismo, acumulado y descontado, por ejemplo, y ahí estoy viendo el flujo de caja acumulado, pero al mismo tiempo tomando el descuento anual. Puedo ver las reservas también para visualizar el movimiento por banco, ¿ya? Banco a banco, periodo a periodo. Las reservas remanentes que me van quedando por cada uno de los PIT, que yo me muevo aquí al periodo 4, por ejemplo, y ya me doy cuenta que la fase 1 y 2 ya no le queda material. Un gráfico de procesos que estoy viendo cuál es el movimiento
y de qué origen sale el movimiento y con una ley de cobre media a cada uno de los procesos. Puedo verificar ahí que la ley de molino no está nunca por debajo de 0,1, por ejemplo. Y la tabla de restricciones también, que me va a permitir visualizar si en algún minuto cumplo o no con la restricción. ¿Ya? Si está en verde estoy justo en el tope, estoy cumpliendo al pie de la letra, pero si se dan cuenta acá no estoy cumpliendo, pero tampoco estoy incumpliendo, ya que estoy por debajo de los 200.000, que fue lo que yo le dije. ¿Ya? Y el CAPEX análisis, este CAPEX análisis es el que yo les comentaba que nos va a servir para poder visualizar los dos ejemplos que les voy a mostrar del análisis CAPEX. ¿Ya? Para que puedan ver un poco, acá dentro de este escenario base tenemos esta distribución de movimiento, pero tenemos este mismo escenario sin el uso de stockpile, ¿ya? El cual podemos ver que la gran diferencia es que tenemos un movimiento más parejo y también nos aumenta un poco hasta el año 12, ¿ya? ¿Quiere decir que esto sea mejor porque nos da un movimiento mejor? No necesariamente. ¿Por qué? Porque si bien nos da un movimiento mejor, si nosotros nos vamos aquí a Project y vemos el NPV que nos genera, podemos ver que el caso base tiene un NPV bastante mayor que sin stockpile. Por lo tanto, los stockpile de todas maneras nos están generando un beneficio, ya el uso de estos stockpile. ¿Por qué? Porque al no tener esos stockpile puede ser que el material que se está yendo a molino, en vez de irse a molino, se vaya a los leach pad, ¿ya? Lo cual a lo mejor nos está generando una recuperación menor, ¿ya? Es por eso que es interesante ver estos escenarios distintos para poder tomar estas decisiones, ¿ya? Pero como les comentaba, la idea es que podamos ver dos de los casos de análisis CAPEX, que el primero que vamos a ver es el Mill Expansion, el cual podemos visualizar esta expansión de la planta, y si se dan cuenta esta expansión nos cuesta 85 millones de dólares y nos indica que la planta va a poder procesar 5 millones más cuando esto se haga. ¿Quiere decir que yo al darle check voy a utilizarlo sí o sí? No. El software va a hacer un análisis. Va a decir, ok, ¿me es conveniente este aumento? ¿Sí o no? Si no me es conveniente, no lo voy a ejecutar. ¿Ya? Por lo tanto, no necesariamente va a funcionar esta expansión. Pero sí, yo le estoy indicando, ojo, esta expansión la puedes hacer entre el periodo 2 y el 17, en el periodo 1 no. Ya también lo podría acotar más, incluso entre el 2 y el 10 y ese tipo de condiciones. Y si me voy a los reportes, podemos ver que acá el movimiento también se ve modificado, ya porque tenemos 20 millones y después tenemos 25, o sea, efectivamente hizo esa expansión. ¿Y cómo puedo comprobarlo yo? En mi reporte de CAPEX Análisis, tengo que en el periodo se gastaron 85 millones en la expansión de la planta y tengo el aumento de mi molino de 20 millones a 25. Y fíjense que la restricción me aumenta en 5 millones. ¿Ya? Por lo tanto, el primer caso funciona. ¿Me generará mejor NPV? A lo mejor sí, a lo mejor no. ¿Ya? En este caso sí. Lo más probable es que si no nos generara mejor NPV, el software diría, ok, no lo uso. ¿Ya? Es por eso que tomo la decisión de utilizarlo, ¿ya? Pero también hay que tener en cuenta que hay análisis que pueden generar peor NPV, pero que son requeridos porque se ajustan mejor a la condición que nosotros tenemos en el terreno. ¿Qué quiero decir con esto? Nosotros tenemos en el escenario la restricción del Total Track Hours de 200.000 toneladas, o sea, perdón, 200.000 horas. ¿Qué pasa si yo no tengo flota de camión y tengo que, para procesar, tengo que comprar mi flota de camión? Esto no es un tema de, mira, si me es beneficioso, sí, y si no, no. Sino que es un tema de, si no lo compras, no existe mina. Por lo tanto, bueno, podría arrendarlo otra condición, pero en este caso es, si no los compro, no existe mina.
Por lo tanto, en el caso Track Purchase, nosotros vamos a tener una restricción de 0 horas del camión y en la parte financiera, en el Capital Expenditure, en el Track Purchase, le vamos a indicar que cada camión me va a costar $3.500.000 y esto lo vamos a obtener en la medida de que por cada camión que yo compre, para el primer periodo de compra, yo voy a tener 5.000 horas que el camión puede trabajar. Al segundo periodo ya empieza a procesar, empieza a trabajar durante 6.000 horas, hasta llegar al periodo 5, en el cual baja a 4.000 horas, al periodo 6 ya son 2.000 horas, y al periodo 7, 0 horas, en el cual yo deprecié el camión. ¿Ya? Por lo tanto, esto me permite hacer un análisis de depreciación también y, como ya vimos, yo le indico, por ejemplo, que puedo hacer una compra máxima de 50 camiones, no puedo comprar más de 50, pero comprando de 5 camiones por cada periodo. O sea, yo no puedo llegar y gastar los 50 camiones en el periodo 1. Yo tengo que ir comprando de a poco mis camiones. Y para eso tengo la posibilidad de comprar entre el periodo 1 y el 10. Luego del periodo 10 yo ya no puedo comprar más camiones. ¿Ya? Haciendo este análisis, hay que aclarar que todos estos análisis pueden ser muchísimo más complejos porque yo puedo definir muchas definiciones acá y puedo hacer dependencia entre definiciones o puedo hacer set de definiciones. Ya para poder analizar la compra de una planta o sea, perdón, la implementación de una planta o de otra planta, independiente de una o la otra, o a lo mejor decirles, mira, va a haber una dependencia en que si yo hago la expansión de una planta, requiero comprar 5 camiones. ¿Ya? Por lo tanto, se pueden hacer esos análisis también. Pero, ¿qué va a pasar con esto? Efectivamente, no me genera un mayor NPV, me lo empeora, pero sí me permite hacer esto, de que yo no tenía camiones, ahora tengo 25.000 horas, que serían mis 5 camiones, al periodo siguiente mis camiones trabajan 53.000 horas y un poco más, ¿ya? Pero si se dan cuenta, voy comprando de forma ascendente mis camiones hasta llegar a un tope. En ese tope, yo estoy trabajando aquí con mi cantidad de camiones que tengo y de ahí empiezan a bajar. Si se dan cuenta, hasta el periodo 10 yo podía comprar, de ahí ya no puedo comprar y los camiones empiezan en bajada su depreciación, ¿ya? Hasta llegar a una cantidad nula. ¿Esto me modifica el plan de explotación? Por supuesto que sí. Y me lo modifica de esa manera. Yo no alcanzo a procesar el total de mi leach pad, pero prácticamente en casi todos los periodos estoy bien al límite con el molino, ¿ya? ¿Quiere decir que si no proceso el máximo del leach pad es malo? No, puede ser que sí, pero en este caso no, porque los leach pads son simplemente un eh, proceso secundario, ¿ya? El proceso principal aquí era la planta. Por lo tanto, al procesar más en la planta, me es mejor. Ya, en este caso, todo esto se va a acomodar de acuerdo a los casos que ustedes tengan en faena, ¿ya? Pero si se dan cuenta, si yo lo comparo contra el caso base, puedo ver que de 12 años de proceso, o 11 años mejor dicho, porque el 12 años ya prácticamente está a la mitad, yo paso a tener 13 años de proceso, ¿ya? En los cuales hay algunas bajas, que podría haber alguna mejora por ahí, pero aumento prácticamente en 2 años de proceso mi planta de trabajo, ¿ya? Y todo esto analizando simplemente la compra de camiones, ¿ya? Todo esto me permite analizar, como ya les comenté, el modelamiento interno de la planta, la compra de camiones, el funcionamiento de los camiones, el funcionamiento de las palas por sectores, si yo quiero hacer que una pala cargue solamente en los stockpiles, si una pala cargue en una fase y no en otra, si quiero hacer que un tipo de camión solamente vaya a entregar al botadero, otro tipo solamente se haga cargo de los remanejos,
Todo eso lo puedo ir configurando de acuerdo a las necesidades, ¿ya? Y todas estas opciones me permiten a mí el poder ir trabajando las distintas restricciones que yo vaya a tener, ¿ya? Lo mismo va a pasar al momento de poder reportar. Yo puedo reportar directamente en un Excel con las distintas configuraciones y todos estos dashboards que yo tengo acá, poder llevármelos a un Excel, pero también algo súper importante es que yo necesito llevarme esto a un Excel para que lo puedan ver el resto de los trabajadores en faena. No, ya que a lo mejor yo tengo la licencia para poder realizar la optimización, pero también tenemos una herramienta que es MindMax Scheduler Viewer. Y la gran ventaja de esta herramienta es que, si bien no les va a permitir generar una optimización, sí les va a permitir abrir cualquier optimización ya hecha y visualizar estos gráficos y visualizar la configuración hecha, ¿ya? Por lo tanto, con el MindMax Scheduler Viewer, cualquier persona de la empresa, sea el gerente o sea el jefe de turno, puede abrir esta optimización y visualizar cuál es la estrategia que se siguió, ¿ya? Por lo tanto, tenemos varias formas de trabajo aquí. Principalmente, el webinar es un poco el que vieron. Espero por lo menos haber sido de ayuda, que hayan podido ver un poco más las posibilidades que tienen con la optimización estratégica de minería a cielo abierto. En caso de que llegasen a tener cualquier duda, si escribieron alguna duda por el chat, yo las voy a estar respondiendo después por correo a cada uno de ustedes. Pero en caso de que tengan cualquier duda o quisieran profundizar más en este tema de los software de MindMax Scheduler, para poder hacer a lo mejor un análisis con datos propios o que poder mostrarles algo más detallado sobre el software, bueno, ahí están los correos está mi correo, mi correo el primero, pero también está el correo de mis colegas de México y Perú, Miguel Romero para México, Luis Ortega para Perú, y al mismo tiempo tienen estos códigos QR que, si ustedes los escanean inmediatamente, les va a permitir enviarnos un correo a cada uno de nosotros con las dudas o los requerimientos que ustedes necesiten, ¿ya? Por mi parte, agradecerles mucho la participación. Espero poder haber generado un pequeño grano de arena dentro del conocimiento y nuevamente, cualquier duda, cualquier consulta o cualquier requerimiento que ustedes tengan, los dejo invitados a que nos escriban y de esa manera nosotros poder ayudarles de la mejor manera. Muchas gracias.